estar como que metiéndote en una cajita para hacer las cosas no es la solución, ¿verdad? Porque creo que te impide vivir. Sí, al Ajá. final de cuentas es como Bob Esponja cuando se encierra en su casa con centavo y pañuelo usado. O sea, no resuelves nada aunque estés dentro de tu casa seguro. ¿Quién quita que el gas esté abierto y te Ajá. mueras? O se caiga la casa. Muchas cosas o te dé un paro y nadie te ayude por estar dentro. A los que le teman a la ansiedad de salir a hacer cosas, pues no la traten de mejorar en eso, ¿verdad? Poco a poco, no es algo que vaya a ser de un día para otro, pero atreverse, aunque sea Sí. a un miedo, por Una frase que a mí me cambió cuando estaba más joven era: vive todos tus días como si al momento de morir quisieras haber vivido. Y eso te deja pensando en, ok, por ejemplo, esta pregunta que normalmente uno se hace: si hoy fuera el último día de tu vida, ¿qué quisieras hacer? O sea, ¿qué harías para que tú dijeras, tuve una vida excelente? Y eso es como que una mentalidad que trato de aplicar día a día, es decir, si hoy fuera mi último día, ¿qué me gustaría hacer? O sea, ¿voy a estar sentado esperando mi muerte o voy a salir a disfrutar de lo que hay? Bienvenidos a su podcast Ale con Pepe. ayudante. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los miedos. Ya hablamos de las crisis existenciales, ya hablamos del sentido de la vida, ya hablamos también del amor romántico. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar de los miedos. Primeramente hay que aclarar que un miedo, así como lo describe en internet, puede ser una preocupación constante ante algo, ya sea físico, no físico, y que muchas veces suele presentarse desde la niñez y otras a cuestión de alguna experiencia paranormal o alguna experiencia fuerte. En este caso, aquí la dinámica va a ser: quiero que pienses en 3 tipos de miedos: uno físico, y allá en casa también piensen en uno físico, en uno psicológico y en uno espiritual. Como es algo que pues no estábamos separados, voy a empezar yo. Voy a hablar sobre un miedo físico. Que te salte. No, ese no. Fíjate, Sí da bueno, miedo. ya me dio miedo ahora. Te lo espero. No, el primer miedo que tengo yo es a los gusanos, güey. ¿Tú te Lombrices. refieres al plano físico aquí? Sí, sí, o sea, lo material, ya Yo pensé sea que carros. algo que pasaba más común, como que te asalten, un Sí, choque. pues puede ser eso Sí, también. sí, Ajá. pero no me imaginé que una cosa. Sí, bueno, en Un este caso gusano. físico, puede los gusanos. Sí, es fobia. ¿Sabes cuál es la diferencia entre miedo y fobia? Es que el miedo es más como tú dices, una preocupación, es algo que te alerta o te puede Sí. aterrorizar también, pero la fobia es como un puede que puede ser como ejemplo un asco, ¿verdad? Ajá. O algo que de plano te dé un terror muy grande. Por ejemplo, a mí me dan mucho miedo las lechuzas, entonces terror, fobia. Ajá. Entonces, Bueno, es que lo que creo tengo que es algo. entendido entre miedo y fobia, la diferencia es que la fobia es algo muy específico de tu persona y el miedo es algo que pasa más en general, y Ok. que también la fobia es hacia algo en concreto y el miedo no. El miedo a veces nace a partir de una situación que hayas tú tenido. Un evento Ajá, traumático. un evento traumático. Por lo general, muchos miedos Sí, se sí. generan desde cuando eres niño, ¿verdad? Bueno, ese es uno. ¿Has visto tú un anime que se llama The Chainsaw Man, que significa como un hombre motosierra, algo así? No sé si se pronuncia así, ¿verdad? No me acuerdo. Sí, Chainsaw Man. ¿Sí sabes más o menos la premisa de esta historia o no sabes la premisa? Es de que, o sea, los demonios optaron por usar el miedo de la humanidad Sí, pues ya sea, ¿cómo se dice? No exorcizar, meterse a sí, de tenerlos esclavos, ajá. materializar Y el miedo en un y entre más miedo le tengan algo, más más fuerte es. grande o más fuerte es el demonio.
Entonces, así más o menos va desencadenando los miedos. Ujú. Sí, es una historia que se me hizo muy interesante porque te habla de cómo puedes tú lidiar con algunos tipos de miedos, ¿verdad? En este caso, para mí siempre ha sido los gusanos desde que yo era pequeño y esto fue a raíz de una película que vi donde los gusanos se metían adentro de las personas y se los comían ¿Cuál de adentro película? para afuera. Para No me acuerdo cómo se llama, pero es de estas películas de culto donde todo parece hasta irreal, pero pues yo tenía como Sí, 5 o pero 6 es que años. lo que parece real en las películas de antes da mucho más miedo que el CGI de ahora. De O sea, hecho, disfrazar a una persona, ya sea como un gusano grotesco, da más miedo que un CGI de un gusano grotesco, ajá. aunque sea más planificado. Y lo siento también porque, por ejemplo, antes no existían los efectos como ahora. Entonces tú ahorita dices, lo puedo arreglar en postproducción. Y antes tenían que enfocar todo lo que se tenía, todos los recursos, para que durante fuera la grabación quedara perfecto. Y le echaban mucho rollo o le echaban muchas ganas a la trama. Y ahorita la trama sale sobrando porque dicen, tenemos efectos especiales bien chingones, que Se en arregla realidad no. después. Y la trama es basura. Actualmente, ¿cuántas películas de miedo has visto de los últimos 10 años que te hayan causado miedo, miedo? Pues ninguna. Yo al principio pensé que era porque había crecido. Dije, ay, o sea, ya no me da miedo porque ya crecí. Pero realmente no creo que sea eso porque la película de 13 fantasmas me da miedo. O sea, Incluso viéndola ahorita. sí, me Ajá. da miedo. O sea, están muy grotescos esos güeyes. Eso es a lo Recuerdo que me que la refiero. llegué a ver en la primaria, la pusieron, no, en la secu, ¿verdad? La pusieron una vez en la Sí, sí, biblioteca. sí, sí. Estaba yo así de que bien cagado. O sea, no recuerdo la trama exactamente, pero los personajes que salen ahí me dan miedo. Y con eso ya es algo bien chingón, ¿verdad? ¿Viste Porque la imagínate película la trama. Jeepers Creepers? La última, No, o sea, bueno, sí has visto las sí. películas y las primeras no te dan miedo. Al principio cuando era niño sí me daba miedo. O sea, pero De cómo les arrancaban la cabeza, la sí, los lengua, los ojos. ojos. Y luego, no sé si viste ahora que hace como un año sacaron un reboot. Sí, no lo he visto. Es un asco. Pero es la misma historia, o sea, Hasta da desde el risa. principio. O eso es la Supuestamente, 4, güey. supuestamente todo lo que pasó en las películas Está resumido fue ahí. algo ficticio. O sea, fue como una novela que escribió alguien. Y luego ahí, según ya pasó de verdad. Ajá. Y es como Qué mamada. demeritan todo el trabajo que Sí, se hizo. ¿cómo estás mandando la basura O todo sea, el y está tiempo? bien que tú dices, bueno, pues los productores o la gente dice, pues vamos a sacar una película que ya tuvo éxito, pues para sacar dinero, ¿no? Pero pues mandas a la fregada el trabajo de años, décadas que se hizo con tal de vender un poquito más. Ahí es mejor aplicar que es otro universo. O sea, que se reinicie, pero que esté fuera del canon de los Ajá. pasados. Es que ahorita actualmente todo es puro reboot y Sí, reboot reboot o y precuela precuela. o secuela. Y dices tú, vas a arruinar una joya. Y hasta el momento hay una joyita que no han tocado, gracias a Dios, que es la de Volver al Futuro. Que para mí es una joya perfecta. O sea, es perfecta, güey, la película. Ya tiene un valor sentimental de más de 20, 25 años. Es que no hay nada que puedan añadir. Sí, porque prácticamente es el presente, es el futuro y es el pasado. O sea, ya añadieron los 3 tiempos. O sea, ¿qué más podría pasar? Las dimensiones. Pues sí, pero pues Ya sería algo sería muy... muy... Es como estas películas de Rápido y Furioso, que la gente las ve porque pues le gustan los carros, le gustan los actores y de cierta manera eh, algunas personas ya como que es parte de la familia y lo ven porque tienen que verlo, pero en realidad ya alargaron bastante la escena. Creo que todos queríamos tener o llegar a tener un carro tuneado. Sí. Yo, O sea, fuera el que yo fuera. todavía es fecha de que yo digo, yo quiero ponerle lucecitas abajo del carro y casi todos a los que se lo digo se ríen, güey. Pues Pero para mí era o es así como algo que yo digo, quiero tenerlo. es que antes no importaba el carro que trajera. Si estaba tuneado ya era era Sí, una ya era un plus, chingonada. ya era un añadido. Sí, y ahora, pues no, ¿verdad? Bueno, Ni aunque nos sea bueno. desviamos un poquito del Sí, tema con las películas, pero bueno, era importante aclarar ese punto. sí. Ahora, un miedo, yo lo hablaba psicológico, tal vez es el que yo no alcance a cumplir propósitos de mi vida. Por ejemplo, uno o el más grande que tengo es el de dejar huella. Obviamente para bien, porque pues para dejar huella, para mal, creo que cualquier persona podría hacer algo malo y podría ser recordado por eso. Pero también Exactamente. en una ocasión yo escuché que dijeron
que uno deja huella en las personas con las que convive, familia, amigos, compañeros. Pero tú quieres marcar O sea, desconocidos. sí, o sea, yo quiero que algo que haga, y no hablo de crear una cura, no hablo de hacer algo viral, sino simplemente que algo de lo que yo sé deje una influencia buena para alguna persona. Ese sería un miedo, tal vez no lograr ese objetivo. Y ya hablando espiritual, ese que es más meramente existencial. Yo le he hablado que antes tenía miedo a la muerte, ahora le tengo más miedo así como a la eternidad o qué es lo que pasa después, porque pues a pesar de que existen muchas culturas, no hay nada que esté 100% comprobado, que ya lo hablábamos en el primer capítulo y lo hablábamos también en el de crisis existenciales. La eternidad en cuanto a ti, ¿qué pasará después de esa Sí, eternidad? O sea, hablando de ti o hablando de lo que siguen los demás. pues obviamente en cuanto a mí, porque pues yo no sé, o sea, siguiendo tal vez la cultura, por ejemplo, enfocándose a la religión, que profeso la católica, pues cada quien es juzgado. Ujú. Entonces, cada quien va a tener un futuro diferente en base a cómo se haya portado, ¿no? O sea, es lo que marca de acuerdo a esa religión. Sí, Entonces, no es tanto que me preocupe los demás y no digo que sea egoísta, sino simplemente, o sea, por más de que tú te esfuerces en hacer que una persona quiera hacer algo, sí, pues en realidad no puedes enfocarte a que viva la vida que tú quieres, porque cada quien es dueño de sus propias decisiones. Ujú. En este caso, tengo miedo a eso. No debería tener tanto miedo porque al final de cuentas el tiempo es un concepto que hemos establecido como humanos. Para las leyes del universo no existe el concepto de eternidad, porque siempre ha habido tiempo, aunque no existe el tiempo, ¿sí me explico? O sea, Exacto. todo converge en el mismo sentido. Ahora tú, con esta misma dinámica, te reto que me digas, Bueno, el físico, pues ya lo sabes, ya lo he comentado en otro video, son las lechuzas. ajá, El psicológico, que, que me lleguen a funar de una forma muy sacada de contexto. ok. De hecho, también es uno de es uno de los miedos más comunes hoy en día en internet. Sí, porque es que ya todo está como si todos fueran Todo es debatible. como si todos fueran unos santitos, ¿verdad? Pero sí es uno de los míos, porque yo saco mucho de contexto las cosas. Ese es O uno. sea, yo lo que pienso es que últimamente esto se ha vuelto una guerra de De quién hombres tiene y la mujeres razón. No de hombres y también. mujeres, sino quién tiene la razón. O sea, es decir, un grupo muy grande contra uno y a veces, por ejemplo, me ha tocado ver pedacitos de clips donde Sí. solamente sale lo malo que dicen y en realidad eso forma parte de un contexto Ujú. muy grande que en realidad no es lo que dicen. O sea, es muy fácil ir pegando segmentos para Sí. que la persona diga una cosa completamente Sí, diferente. puedes decir, ay, no quiero hacer tal cosa. Y Ajá, luego después, sí, o sea, es el primer paso, ¿verdad? De toda la ajá. explicación que Es vas a como dar. si eliminaras lo de medio, Sí. que es lo importante, y solo pones lo Ahora primero y lo último. lo que tienes que hacer es advertir, o sea, como que espérense, Ajá, ¿verdad? Porque esto no termina en lo que voy a decir, ajá. pero ni así, ¿verdad? Coincido contigo en el de dar huella, pero ahí no hablo de los demás, ¿verdad? Los demás. Los demás sí me importan, pero no a tal grado como a ti. Yo donde quiero dejar huellas en mí mismo, porque siento que no he aprendido lo suficiente. O sea, ya no es tanto de enseñar a las demás personas, ya quiero enseñarme a mí mismo, llegar a otro grado de conciencia, no creas que con drogas y eso. Sí. O O sea, sea, como pero una autorrealización. algo así, sí, autorrealización, pero de una forma, pues normal. O sea, que sea sana. Suena raro lo que voy a decir y a lo mejor va a estar interesante para ti, pero me asusta más el cielo que el infierno. Ok. Porque, ¿por qué crees tú que sea eso? No lo sé. En muchos textos, en muchas, bueno, eso no lo llegué a pensar por esos textos, ¿verdad? Eso ya lo fui entendiendo conforme el tiempo. Hay muchas obras, ¿verdad? Que hablan de la luz como un concepto que se cree bueno, pero en realidad no es bueno. O sea, que no porque sea luz significa que va a converger en lo bueno. Y, o sea, no porque sea oscuro también va a significar que sea malo. O sea, puede Sí. haber una variación en todos los lados, ¿verdad? Ujú. Pero
yo tengo una intuición de que la luz está más apegada al mal que la misma oscuridad. Cuando era adolescente empezaba a soñar, ¿verdad? De que una vez soñé que estábamos como como el palacio de Kamisama, o sea, que está en las Ok. alturas, Sí. pero alrededor, o sea, estaba todo como un cópulo y nada más se asomaba el cielo, ¿verdad? Y a lo lejos se escuchaban los cánticos así, como cuando vas a una... Como dicen de ángel. Vaya. Sí, y entonces había como unos templos donde ahí había gente como si estuviera en misa, ¿verdad? Pero yo no quería entrar, me daba mucho miedo. Y creo que ascender a un lugar así, o sea, espero que el cielo no sea así, si existe, ¿verdad? Y si yo voy ahí. Y también he soñado con muchas situaciones donde ángeles y santos tratan de llevarme, ¿verdad? Y no me dejo. Ajá. No, o sea, no es por miedo a que vaya a morir, ¿verdad? Que me vaya a llevar una criatura de Sí. luz. O sea, no es que no sí sea un ángel, Sobre todo es una también criatura de porque luz. no sé si has visto las imágenes de que dicen así luce un ángel Ah, real. sí, o sea, Y es muy y grotesco. sí te da miedo, o sea. A lo mejor es el miedo a lo desconocido y no Sí. tanto al cielo como tal, pero no me da buena espina y no sé por qué razón sea. O sea, una cosa es que te dé miedo lo desconocido, lo grotesco que puede llegar a ser algo en la luz, ¿verdad? Pero otra es que te da, tu intuición te dice que no. Pues, Eso no lo había escuchado, la verdad. y Pero pues hay gente que me imagino piensa igual que tú. Y hay gente que tal vez piensa lo contrario. pues la Digo, mayoría sí. aprecia lo contrario. Es como, no sé si escuchaste tú una vez un video de Dross sobre hablaban que según se había portado bien y que iba a ir al cielo, pero que en realidad Dios no era Dios el que creían, ¿no? Ujú. Entonces, al final de cuentas, pues eso no hay manera de saberlo. Obviamente, quien tiene fe, quien nos escuche que esto, pues no lo vamos a hacer, o sea, bueno, yo creo diferente a lo que tú, pero pues se trata de eso, o sea, tienes miedo que sea eso, tal vez. O sea, y que a lo mejor dices tú, voy a ir ahí y eso está mal. No, o sea, hasta el momento no hay manera de saberlo ni de comprobarlo. Sin Sí, embargo, pues tienes que vivir tu vida de la manera en la que te sientas bien, te sientas cómodo y te sea posible, ¿no? O sea, no por decir, me voy a portar bien mal para no ir al cielo. pues no, obviamente no. Ajá. No, no es lo que pienso, pero O no sea, me porque gustaría hay estar en gente, ese o sea, cielo te que digo eso imaginé. porque hay gente que va a pensar eso, o sea, me estás tratando de decir que debo portarme Ah, mal. sí, sí, Sí. lo van a Ajá. descontextualizar. Pues nada, mi segundo miedo psicológico, ¿no? Sí. Pero sí. ¿Te ha llegado a pasar algo así o nunca te has imaginado el cielo como tal? Nunca me he imaginado el cielo como tal. Son de las cosas que no quiero imaginarme. ¿Te aterra también? No es que me aterre como tal, pero digo, no, ¿para qué voy a pensar si, fíjate, este miedo de la eternidad que tengo, a veces me dan picos de ansiedad. Yo ya tuve un tratamiento, ya sé más o menos controlarlo, no te voy a decir que al 100% tengo una guía para hacer las cosas, pero los picos de ansiedad que me dan ahorita no duran más de 2 minutos, porque me tranquilizo. Sé que si empiezo a pensar en eso del cielo, me va a dar un pico de ansiedad porque voy a pensar después en la eternidad. Entonces son cosas de las que ahorita yo digo, ¿Para qué? ¿para qué si estoy muy bien? Si estoy haciendo lo que a mí me gusta y lo que me hace bien. Y que sea una Matrix y que... Pues también existe ese miedo. El O sea, otro día hablando con esta inteligencia artificial le pregunté de que, así. qué pensaba eso que todos vivíamos en una simulación. Y me dijo, a pesar de que la mayoría de las personas piensen que vives en una simulación y que esto pudiera parecer frustrante, que tenía que ser contundente en decir que cada quien tiene su vida y lo que tú sientes, si lo has experimentado de manera genuina. Y ahí me empecé a preguntar, a ver, he tenido esto y esto, me ha pasado esto que no tenía previsto. Y aunque pudiera ser motivo de algo programado, una Matrix o algo así, pues me gusta cómo me siento, aunque sea programado, ¿así me explico? Y siento que tomo mis decisiones. Y luego le pregunté, ¿pero qué tal si esas decisiones fueron programadas? Dice, sí, pero aunque fuera así, no hay nada que tú pudieras hacer para salir de la Matrix. Entonces, en ese sentido, preocúpate por tratar de enfocarte en lo que pudieras tal vez cambiar. Y en su momento sí me dejó así como que pensando un poquito, pero también dije, o sea, bueno, si es parte de la Matrix, no hay nada que pueda hacer en contra de. O sea, porque no soy la primera persona que lo piensa y sé que no voy a ser ni la última que lo piensa y todos los días hay gente pensando en eso.
Bueno, ahora vamos a pasar con una ronda que es de preguntas de Reddit. Aquí hay una. ¿Y quieres empezar tú o quieres empezar yo? Vamos a irlas comentando y también a la par. O sea, pues cada quien puede pensar o discernir de las cosas que aquí vamos a estar observando. ¿Cuál es tu mayor miedo? Mi mayor miedo es la vejez, la decadencia humana, con enfermedades arrastradas a lo largo de la vida, la muerte de familiares y amigos, la pérdida de los sentidos y la memoria. Es aterrador para mí. ¿A ti alguna vez has experimentado ese miedo a crecer? Yo a veces digo, hago cosas, más bien, ahorita ya no hago las cosas que hacía cuando era niño. Digo, me acuerdo que me aventaba y me valía madre y me levantaba. Lo Algo hacías que, inocentemente, pues bueno, no tenías miedo a nada. algo donde ya pensé así, donde dije, "Y, ya estoy creciendo". Fue la última vez que fui a la feria, me subí a esta, ¿cómo se llama? Donde vas dando vueltas. La corona. No, donde vas dando vueltas sentado, que se suben niños, se suben familias completas, que son como unas canastitas que se mueven. Las tazas locas. Las tazas. No, una que va así, o sea, que va girando ¿La así. rueda de la fortuna? Ah, la rueda de la fortuna. Ok. Y me dio miedo, porque empecé a pensar en, si esta madre se cae, si este tornillo falla, si la luz se va. Entonces dije, cuando era niño no pensaba en nada de eso, simplemente era feliz viendo que estaba en un lugar donde difícilmente uno tenía acceso. Y ahí es donde dije, estoy empezando a crecer porque me empiezan a dar miedos que antes no tenía. O sea, te da miedo a las sensaciones que estás descubriendo, no Ajá. tanto la vejez. Sí, o sea, como de que al momento de crecer vas adquiriendo cierta conciencia de decir, ok, tal vez no es tan seguro porque ya he visto que ha habido accidentes en ferias por algo así, ¿sí me explico? Ya eres más consciente de lo que pudiera pasar. Lo que me da miedo es llegar a la vejez sin haber hecho nada. No tanto como dice este usuario, ¿verdad? De que los familiares y amigos pues van a partir algunos, ¿verdad? En este lapso. O incluso uno mismo. Pero si llego a llegar, creo que el miedo es llegar sin nada. Ok, ¿has tenido amigos que hayan fallecido? Sí, Y cada que muere alguien no te pone a pensar como de, podría ser yo. sí, ¿Y qué voy a eso lo he dejar? pensado. Ajá. Trato de que no me consuma esa ansiedad porque realmente todo es un peligro. E inclusive aquí podemos Ajá. morir. Entonces, estar como que metiéndote en una cajita para hacer las cosas no es la solución, ¿verdad? Porque creo que te impide vivir. Sí, Ajá. al final de cuentas es como Bob Esponja cuando se encierra en su casa con centavo y pañuelo usado. O sea, no resuelves nada aunque estés dentro de tu casa seguro. ¿Quién quita que el gas esté abierto y te Ajá. mueras? O se caiga la casa. Muchas cosas, o te dé un paro y nadie te ayude por estar dentro. Bob Esponja no pensó. Bueno, Bob Esponja no tenía corazón porque es una esponja. A los que le teman a la ansiedad de salir a hacer cosas, pues no la traten de mejorar en eso, ¿verdad? Poco a poco, no es algo que vaya a ser de un día para otro, pero atreverse, aunque sea a un miedo. Una frase que a mí me cambió cuando estaba más joven era, vive todos tus días como si al momento de morir quisieras haber vivido. Y eso te deja pensando en, ok, por ejemplo, esta pregunta que normalmente uno se hace, si hoy fuera el último día de tu vida, ¿qué quisieras hacer? O sea, ¿qué harías para que tú dijeras, tuve una vida excelente? Y eso es como que una mentalidad que trato de aplicar día a día, es decir, si hoy fuera mi último día, ¿qué me gustaría hacer? O sea, ¿voy a estar sentado esperando mi muerte o voy a salir a disfrutar de lo que hay? No de lo que quisiera, porque obviamente de uno querer quisiera hacer muchas cosas antes de morir, Pues lo pero que está en tus manos. ajá, lo que está en tus manos. Bueno, segundo comentario dice, el mar. El simple hecho de que solo investiguemos el 4% de los mares y no veamos nada de lo que hay abajo es lo que me da miedo, a lo que no conocemos. El día en el que algún desafortunado investigue ahí es una situación de doble filo, porque podemos encontrar lo que nos lleve a la extinción o simplemente nada. Esa incertidumbre es lo que da miedo, simplemente porque no sabemos qué podría pasar. ¿Qué podría llevarte a la extinción si investigas demasiado en el mar? No sé, ¿Bacterias? no sé porque hay muchas cosas, por ejemplo, no sé si sea cierto, pero esto de la NASA, ¿sí era cierto que antes investigaba el mar o es mentira? Es que pues no, realmente no lo sé.
Pero sí está muy raro que investiguen más el cielo que Ajá. el mar. Hay muchas cosas que, vaya, sí hay muchas historias de OVNI, no sé si has visto tú que se ven donde según abajo hay culturas y civilizaciones muy antiguas, también que hay ¿No están muchas, destruidas o funcionando? supuestamente que los verdaderos OVNIs, o bueno, OVNIs, que es o objetos submarinos no identificados, se encuentran debajo del mar. Eso es algo que yo desconozco. Según supuestamente mucha gente afirma que debajo del agua hay cosas. Hay incluso especies que no se han identificado hasta la fecha Sí, hay que demasiadas. viven ahí. Es que lo que dices curioso es que es el 4%. Ajá. O sea, sí es... Bueno, no sé si sea el 4%. Este a lo- comentario dice, no sé. Pero Pues ¿cuánto sí, abarca la yo en lo tierra, personal el sí agua? tengo talasofobia, güey. ¿Cuán- Que es el miedo al agua. ¿Por qué? Porque yo veo algo muy infinito, vaya. Ese es mi miedo, como el de decir, me voy a perder en toda la inmensidad. Bueno, sí es finito, pero es infinito Sí, para sí, sí. nosotros. Porque pues ¿cuándo tú vas a llegar al final? Exactamente. Entonces, ¿por cuánto está compuesta la tierra de mares? No sé, De pero agua. Pero ahí a era veces un decían que como 70, el ¿no? 70%, que era lo que nos decían, no sé. Entonces, Entonces sí es un chingo. Entonces puede que sí sea cierto que sea el 4. Yo digo que es poquito más. O no sé, porque el 4% sí abarca muchas cosas en esta inmensidad, ¿verdad? La forma de morir, no la muerte en sí. Creo que la muerte es tan creativa para llegar por uno que pudiera ser cualquier día y de miles de formas posibles, siendo la única agradable, dormido en la cama. Las posibilidades de que eso ocurra son probablemente de 1 en 1 millón, por lo que es probablemente que tengamos una muerte dolorosa. Le redacta muy mal este chavo, pero a mí me daría miedo morir dormido, porque no sabría que morí. sería lo mismo, no sería lo mismo que morir en un accidente automovilístico, o al menos ahí viste que, ya ibas como Sí, 2 segundos antes que ibas a morir. sí. O sea, ¿prefieres eso? Yo he visto mucha gente que dice, prefiero dormir en mi cama, morir dormido. Eso me daría mucha tranquilidad. A mí no me daría tranquilidad. No. Todo eso, otra vez volvemos Fíjate que a te lo acuestes mismo. estresado y luego te mueras. No dormiste pacíficamente. No moriste pacíficamente. Muchas veces me dio a mí miedo irme a dormir por temor a que me quedara muerto dormido. Uy, eras un joven. Y ¿Cómo aún tenías así miedo me de daba eso? miedo, güey. Eso ya es para los viejitos. Sí, pero me daba miedo. No ¿Por sé qué? por qué. No sé por qué. No has indagado en eso. No, pero Ni en indagues, realidad. si ya lo superaste, ni indagues. No. ¿Para qué? Tampoco me gustaría enterarme que voy a morir, o sea, que, enfermedad terminal. O sea, no me gustaría Bueno, morir no, así. porque sería muy lento y Sí, sí. Vaya, yo creo que ahí el miedo es tus familiares y amigos creo, comenzarían a decaerse junto sí, contigo. Y hasta cierto punto, cierto que es mejor una muerte de decir basta a estar viendo que esa persona está sufriendo y poco a poco podría ser su último día. sí, porque son O sea, desgaste para todos. Pues creo que todas las muertes dan miedo, realmente. O sea, al menos que sea la de viejo, ya te lo estás esperando. que aunque dicen murió de manera natural, pero siempre hay una anomalía en el momento de la muerte. Pues sí, Ajá. o sea, cuando mueres de manera natural es porque falló algún órgano que ya cumplió. Exactamente, y no es natural. Pues no, Ajá. pero lo dicen así porque ya cumplió los años que el órgano pues debería de funcionar bien, ¿verdad? Sí. Entonces por eso lo llaman natural. Bueno, siguiente comentario dice. Siempre tuve cierto miedo al payaso Ronald McDonald, ya que de muy pequeño tuve una anécdota extraña con ese payaso. Creo que sí, ya lo he escuchado muchas veces. Ya salió mucho. Estaba en McDonald's viendo un show de ese payaso, en el cual la mayoría de niños como de 5 o 4 años, recuerdo que ese payaso era muy alto, delgado, con un delineado súper negro en los ojos y la cara súper blanca y con la típica peluca. Por alguna razón, él nunca hablaba, solo bailaba y hacía gestos. En un momento del show, la chica que tenía el micrófono dijo que Ronald quería un voluntario para hacer un acto de magia y él lo iba a elegir. Cuando dijo eso, todos los niños emocionados empezaron a levantar la mano y a pedir serlo, menos yo, que me quedé lo más agachado posible, ya que me daba miedo. Cuestión que mientras pasaba de lugar en lugar, notó mi presencia y se me quedó mirando unos segundos serio. Luego sonrió, me señaló
y yo me quedé congelado del miedo, de cómo me había sonreído, ya que esa sonrisa fue de labios y muy exagerada, por lo cual fue hasta mi lugar e intentó llevarme de la mano, pero me rehusé e inmediatamente me fue con mi madre. Aún recuerdo esa sonrisa y me sigue dando miedo. Oye, es muy común que a personas ya como de nuestra edad les siga dando miedo a los payasos. Sí, es más común de lo que imaginas. Ajá. ¿Por qué crees que será? ¿Porque por las películas o No, tú la primera vez que viste un payaso fue grotesco de terror o yo fue? lo vi ya grande, o sea, ya tenía como 15 años, entonces Es, no me... También porque crecí es que sí dan mala también espina porque crecí también con esta de eso. creencia, bueno, no, con esto de la tele del payasillo ese que salía en la televisora, uno, uno de pelo como verde. ¿Platanito? No, hombre, no, uno de pelo verde. ¿Cuál? Pero entonces, ahí tal vez pudiera ser como de Ah, que ya sé. como un adulto se va a El que salía disfrazar con flores de mona. gracioso. Sí, se va a hacer gracioso Sí, y sí te pone a pensar un poquito eso del payaso, fíjate. es que, bueno, las intenciones de los payasos es hacerte broma siempre. Entonces, pues sí da miedo que te quieran hacer una broma también. Súmale el hecho de que a veces sí se ven medio acá exagerados con las risas que hacen y los gestos y Fíjate, a mí me daba miedo aplauden. cuando estudiaba afuera, güey, que me subía a la combi, cuando se subía un payaso, me daba miedo porque sabía que me iba a usar para sus chistes. Y sí te usaba. Y toda la gente se reía, sí, y sí me llegó a usar varias veces. O sea, no nada más a mí, ¿verdad? Era a X personas que venían ahí en el transporte, pero... Sí se pasan de verga. O sea, porque a veces sí coincide, güey, que lo que dicen sí es lo que dices y tú, o sea, puta madre. Y no puedes ni siquiera disimularle nada. No, estás con una sonrisota bien falsa, con el sudorcillo escurriendo, pero te da miedo eso, o sea, no te da miedo cómo se ven, lo que No, puedan hacer, aunque en Estados Unidos, no sé si tú te acuerdas de un sí. asesino serial del payaso. Que asesinaba a niños. Sí. Y también, ¿te acuerdas cuando los payasos salían según Ah, en bueno, la eso mitad de la que fue en carretera? 2017. Más o menos. 2017, sí, que se empezó a hacer como que muy viral que de los encontraban en todas partes, ¿no? Y luego Aunque después los aquí en empezaron a Latinoamérica golpear. no tanto por lo mismo, porque pues después la gente, aquí en México tenemos la cultura de que salir a chingar, por así decir. Y de hecho había ya después como que gente que los andaba cazando a... Sí, ve, vamos a cazar payasos. O sea, me hace más peligroso que lo hicieran en Estados Unidos, ¿no? Que te disparen. Bueno, también, o sea, O en también porque Reynosa. aquí tenemos eso de que, vamos al monte a cazar brujas y llevan piedras y todo eso, y es como que, Pues le quita poquito el terror. También en lo particular siempre me ha dado miedo estar pensando cochinadas. Algo tonto en la escuela, en la iglesia y que alguien tenga el poder de leer la mente. No sé, pero siempre me ha dado curiosidad si existe gente con tal capacidad. hasta sí me ha dado miedo, que de repente estoy yo así divagando de que... Y luego volteo a ver hacia la gente y veo pues que no hay miradas como de expresión de asombro o algo así, ya es como... Pero imagínate que alguien sí tenga la capacidad de leer o que ahorita te lo esté rayando y que tú no sepas, güey, o que sepa. Dice, a mí me da mucha fobia mirar edificios muy altos, no de lejos ni en fotos, sino de cerca. El hecho de mirar hacia arriba y verlo tan grande, no sé si soy el único, pero no ha habido a nadie que le pase aún. A mí me pasó. A mí me pasa con cosas grandes, no con edificios. O sea, un árbol grande, algo que sobrepasa mi mirada, vaya. Cuando pasaba por la telefónica, ¿sabes? Sí. La torre. Volteaba para arriba, yo pasaba agachado de niño porque me daba miedo. ¿No te pasó a ti? No, Nunca. porque ese casi no pasaba por ahí, pero sí me ha pasado con cosas que son muy grandes. Sí, es normal. Creo que Sí, eso es sí, normal. creo que eso por el hecho de que no están A veces dentro de tu rango de visión. a vaya. veces te marea. ¿No te pasó? Sí, ¿No te eso pasó sí que, me que pasa. te como que te tambaleaste? Te dio vértigo, te da vértigo. Entonces sí es normal. Ah, y también dice, por cierto, dato random, ¿sabías que los caracoles pueden dar perlas como las almejas? Ah, eso yo no sabía. No sabía. ¿Es real? ¿Algún, Habría que investigarlo. algún biólogo que lo compruebe? Lo que los seres humanos somos capaces de hacer. Nunca sabes si la persona que está a tu lado puede estallar. A veces cuando estoy en un sitio público pienso podría matar al tipo de al lado si quisiera, pero luego pienso qué mierda. Esos son pensamientos intrusivos y mucha gente los tiene. Yo los tengo. Lo que los separa a ti y a mí de una psicópata o de un loco es que nos damos cuenta de que está mal, de que hay consecuencias y que en algún nivel
nos importa que el desconocido. Sí, todos hemos tenido Sí, esos, todos pensamientos intrusivos, todos hemos tenido. Y también he estado en el momento de decir, pero a "Me quiero veces parar y darle un golpe a este tipo", pero también es como dices. es con toda la intención y a veces como que algo de tu mente te lo hace pensar, ¿verdad? Como si alguien más fuera y Ajá. te lo metiera. O sea, como dices tú, a veces tú lo piensas, ¿verdad? Porque quieres, sí, güey, quisiera Sí, darle en la madre. de bocón. Sí, tú en tu mente, ¿verdad? Y ahí es un pensamiento intrusivo, ¿verdad? Pero hay otros que te llegan, así como que cuando estás en la iglesia y lo... "Che, Dios". Sí, O sea, sí me ha pasado. y es como si alguien te lo susurra, ¿verdad? Ajá. Pero tú no, o sea, Tú tú dices, no, o sea, deje de no. pensar en eso. Yo he pensado Y así. estás hablando con otra persona dentro de ti, que no me digas eso, ya eres Ajá. tú mismo, pero lo haces ver como si fuera alguien más. Ajá. Pero eso no es locura, ¿verdad? Eso, ¿o sí? Creo que a todos nos ha pasado. Bueno. O sea, Sí me gustaría que eso sí confirmaran en los comentarios. como que es el sentimiento de que las cosas que no puedes hacer y tu Ajá. cerebro a huevo las dice nada más para chingarte, ¿verdad? O sea, pero y Para lo no que quedarse con dice la esta espina. persona es si es en serio, o sea, nunca sabes si la otra persona le va a estallar la canica. O sea, imagínate que estemos normal y que de repente digas tú a la chingada y empieza a agarrar a golpearme, o sea, no sabemos. ¿A ti te da miedo que a ti te llegue a pasar? No, en realidad no, Yo creo que a mí no me pasaría, pero puede que llegue a pasar. pero si hay personas, o sea, Hay personas muy explosivas sí. que sí. O sea, esas personas... Voy a comentar algo que pasó en la universidad que que está mal y ahorita yo lo digo, o sea, había un chavo que se vestía raro, tenía una apariencia rara y aquí sí obramos mal, que decíamos, es que no sabemos, estaba muy reciente todo esto y todas estas historias o noticias que se veían donde chicos matanza y todo eso. Y decíamos, ¿qué tal si ese vato se atreve a hacer algo así? O sea, prejuiciamos nosotros eso y sé que estuvo mal, pero pues también era una edad en la que no sabíamos qué onda, ¿no? Y pues muchas veces tú no sabes qué trae la otra persona, o sea, muchas veces solamente su manera de ser o su manera de vestir o así, o sea, y no quiere decir que por eso ya sea una mala persona. Incluso hay personas que se hacen pasar por buenas Y harían eso. y son un asco de personas. Entonces, ¿cuál fue el desenlace de ese chico? ¿Cómo era? ¿Eh? Siempre cómo era el chico. No, ¿Era pues en bueno? realidad era X, o sea, no te trataba mal, no te trataba bien, o sea, era, Nada más callado. era muy callado. Cáncer. Vi a morir a mi padre lentamente debido a esta enfermedad. Me asusta muchísimo. A mí en lo personal me da mucho, es la única enfermedad a la que yo le tengo mucho respeto y temor por el hecho de que no importa que tengas dinero, no importa que seas joven, no importa que seas deportista, y independientemente si genéticamente no tienes antecedentes, te puede dar cáncer. Inclusive por el sartén, no está raspando. Ajá. Por todo. Sí, A lo mejor ahorita cáncer. O sea, estamos desarrollando lo mejor ahorita con la luz. hay muchas radiaciones. Hoy en día hay muchas más cosas que te pueden dar cáncer. Antes se hablaba de que para usar el celular en la bolsa tenías que traer un dispositivo que inhibía ciertas radiaciones. Por eso Ahorita todos lo traemos. Por eso todos lo traen en una cartuchera. Ajá. Ya tenemos cáncer de huevos. Para salvarnos hay que irnos a vivir de ermitaños al bosque. Y sí, Inclusive he sí te puede visto dar por eso. últimamente que a personas muy jóvenes les da y a más personas antes era bien raro. Porque es que antes, como tú dices, o sea, no había tanta comida procesada. Sí había, pero pues los Y es que- ancestros andaban en la labor y esas cosas. Y es que todo creo que recae en eso, en la alimentación y en el estilo de vida. Ahorita es bien raro que alguien se mueva para hacer ejercicio si no quiere tener un cuerpo bien. Antes la gente era lo que hacía por hobby. El concepto del Alzheimer, olvidar todo lo que has vivido y así de que existes y ni siquiera poder darte cuenta. Pues no tengas miedo, pues no te vas a dar cuenta. Prácticamente es estar muerto en vida. Sí, es una plantita. Bueno, al principio no, ¿verdad? Pero ya después eres... Hay personas que pues prácticamente olvidan todo y luego me ha tocado oír de conocidos experiencias donde hay ciertos momentos de lucidez de estas personas, pero pues así imagínate que una persona a la que quisiste mucho de repente diga, ¿quién eres? Bueno, ahí sería el miedo Ajá. del Alzheimer, pero a otra persona. Ajá. O sea, que lo tenga alguien más. Imagínate que el amor de tu vida lo presente
no te reconozca, tío. Como la ¿Qué? película de Diario de una Pasión, La de El diario de Noah. Sí, ¿cómo se llama el actor? Este, Y que la... el que anduvo con, el que salvó a Marta y Gareda de caerse. Sí. Ryan Gosling, ¿no? Esto realmente es una tontería. Pero el estar solo en casa y sentarse a ver o hacer algo por la noche cuando las cortinas no están cerradas, no puedo ver nada afuera. Pero algo o alguien podría ver dentro. Vivo en medio de la nada, así que la idea de que alguien puede estar observándome con tanta facilidad me saca de mis casillas. No es ninguna tontería, es un instinto humano normal. Nunca se sabe lo que puede estar afuera observándote, es un mundo que da miedo. Yo sí me he sentido observado a veces, güey. O sea, dejo la cortina abierta y digo, a lo mejor hay alguien allá afuera y luego me quedo dormido y ya, pues hay que, ¿verdad? Pero de repente sí he tenido ese pensamiento, y si alguien hay ahí afuera, Nunca estaba la viceversa. de que yo esté viendo hacia afuera dentro de una casa. A mí me da más miedo eso que de adentro hacia afuera. Sí, en mi casa sí he visto que de afuera hacia adentro cuando llego se mueve la cortina, y no solamente yo, lo ha visto mi mamá y mi novia, lo vimos en la misma ocasión, los tres, Entonces no es tan loco. y pensamos que era mi papá, güey. Ujú. Pero cuando ya abrimos la puerta, pues no había nadie. Y Le hicieron sí nos así como que- sacamos de onda. como Se hicieron como cuando te observas así muy delicadamente. Y en una ocasión yo venía de afuera de mi casa, era como 9 de la mañana. Y otra vez vi que movieron, pero yo ahí sí vi mal la figura de mi papá. Cuando ya entró a mi casa, haz de cuenta que lo primero que veo es la tele, y veo a mi papá dormido viendo la tele en otra posición. Entonces, Y la ¿cómo cocina puede ser? estaba para Es otra imposible. parte. Y yo así de... Sí, está de extremo a extremo, ¿verdad? "Ah". A lo mejor tu casa está conectada a un portal interdimensional y tu papá de otra dimensión Se hizo estaba eso. asomando. Sí, Ah, bueno, eso sí. Y- Sí he escuchado historias de eso. sí puede. De que escuché una historia de un chavo y su papá iban a un mercado cuando tenían como 10 años y ellos se sintieron observados. Entonces, años después, ellos observaron el mismo carro que tenían antes, y que a lo mejor quien los había observado era su versión del futuro. O sea, como si todo convergiera en el mismo espacio temporal. Al espacio, sí. Ajá. Y tiempo, a lo mejor no, pero en el espacio No, sí bueno, hay no muchas. sabemos, sí, hay muchas teorías de eso, y hay muchas historias que te dicen a lo mejor puede que tenga o no razón. A veces sí se siente como una proyección esta vida. O sea, no lo estás sintiendo como algo irreal. Muchas Ajá. cosas. ¿No te ha pasado que descubres cosas que no habías visto? O sea, en tu misma cuadra. Sí. O sea, que vas caminando y dices, ah, la madre, esto ya debió haber Ajá. tenido años porque está construido Sí, sí, ya sí. de una forma. Y nunca lo había visto. Pero también me pasa mucho, por ejemplo, que a veces veo una serie y veo a un actor o actriz y ya empiezo a ver otras películas porque pues este actor es bueno. Y ya lo desbloqueas. Lo desbloqueo, luego veo una película que vi hace muchos años Y donde estaba. y donde estaba él y dije, ¡a la madre! O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué no le había puesto atención? Pues porque no formaba parte del rango, ¿verdad? En aquel Puede entonces. ser eso. Puede ser también, o sea, puede ser sí. las dos cosas. Algo a lo Sí, que no de ver a tu papá. Sí, eso sí Está suena más cabrón. macabro. O puede que sea la dimensión, o puede que sea, ¿cómo se llama? Bueno, Algún suplantador. aquí en este comentario también lo que voy a resaltar es que, como dices tú, no necesariamente que sea algo o alguien. Me acuerdo que cuando estaba en la universidad pasó que una chava se dormía con la ventana abierta porque hacía calor, y ella sí observó un tipo que la estaba observando de afuera hacia adentro. Y eso pues está Pues bien eso está más cabrón, porque dices tú, ¿cuánto tiempo? O sea, porque ella despertó entre la noche, y ahí tú dices, Sintió la mirada. ¿cuánto tiempo a lo mejor? ¿Qué tal si no era la primera vez que lo hacía? ¿Y qué estaba haciendo el tipo? No sé, ahí Nada sí no más sé qué viendo. estaba haciendo. Pero la chava lo conocía, o sea, No, o sea, la chava solamente vio, se asustó, empezó a aprender todo, le empezó a hablar a las personas con las que vivía. No sé, me imagino que no lo agarraron, o sea, pero dices tú, ¿qué tal si no fue la primera vez? que ya desde hace un tiempo, pues es que para que alguien ya haya estado así, me imagino que haya tenido plan de hacerlo de más lejos, ¿verdad? Pero pues ya llegó un punto en que se acercó tanto. Y qué bueno que pues nada, no pasó más, güey, porque dices tú, o sea, ¿qué tal si después se encuentra la manera de cómo entrar a la casa? Te lo encuentras ahí tocándote o algo. Pero tu casa es
Pues me imagino. ¿Es cerrada o casa es? de renta. Me imagino que eran de esas casas de las que colindan con la calle. Ah, O sea, sí. que Que abres la está- puerta y ya está la calle. Sí, pero que las ventanas algunas están dando hacia la banqueta, ¿sí? Bueno, entonces sí se ve. O sea, es triste, ¿verdad? Pero sí sería muy común Sí, ver que algo dices así. tú, O ni sea, que siquiera alguien va pasando o sea, que y dices tú, ve algo tan inocente como dormir, algo tan básico como dormir, ya. puede ser significado de estar vulnerado a que alguien haga algo, güey. Ay, no construyan ya llegando al. O sea, hagan un jardín o un porche y pónganle portón. Porque viviera así directamente ya a la calle, O sí. sea, vivir con el miedo ese. No. Que fíjate que es algo ya de años para acá, porque yo me acuerdo que cuando estaba chico, dormíamos con la puerta abierta, güey. Ah, sí, y entraba el airecito y no, nada, pues nada te. O sea, tú tenías miedo en ese entonces. Nah, No, ¿verdad? Y sí pasaba gente, se oían pasos y te valía quiote. O ajá. sea, pasaban y. Llegué a dormir afuera de mi casa, o sea, con Sí. mis papás en una cama afuera, güey, en el patio. Sí, no pasaba nada. La posibilidad de la Tercera Guerra Mundial. Siempre me ha interesado la historia militar y de los conflictos. Un conflicto que causaría la Primera Guerra Mundial y la Segunda en cuanto a número de víctimas y posiblemente suspendería el fin del mundo. Pues es que No mames. siento que una tercera guerra mundial bien orquestada sí acabaría con él. Sí. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas que ahorita podrían extinguir la raza humana. Imagínate que a alguien se le ocurra bombardear donde está esto de Chernobyl inminentemente en menos de Sí, pues unos puras 3 naves meses. tóxicas. Radiación, todos. Creo que ahí los que administran las armas nucleares, bueno, el lanzamiento de las armas nucleares deberían de ser, o sea, no, como No que que recaiga en no el... que recaiga en un loco. Ajá. O sea, sé que hay mucha gente que dice, ay, yo quiero que sea la tercera guerra mundial porque Call of Duty, no sé qué, y que voy a poner. Pero en realidad ni También siquiera se va a pendejos. orquestar De esa en forma, tierra, güey. Todo va a ser por aire con armamento nuclear. por drones, bla, bla, bla. Ok, el último comentario dice, aneurismas. Sin señales de advertencia de síntomas, solo estás llevando a cabo tu vida y luego ¡bam! Las luces se apagan. Es aterrador darse cuenta que tu vida puede terminar en el tiempo que transcurren entre dos latidos. Pero es como un debilitamiento en un vaso sanguíneo, puede ser en el corazón, puede ser en el cerebro. Entonces, al momento de que se dilata este vaso sanguíneo, puede romperse. Imagínate que te estás desangrando Por dentro. por dentro y no lo sabes. Entonces, imagínate que estás así de repente, simplemente te apagas. Bueno, pues aplica en lo mismo que dormir y que Sí, todas las aplica lo muertes, mismo. pero Dices, no es algo que a lo mejor no vas a saber. O sea, no vas a ver ni cómo Pero es- lidiarlo ni cuándo va a pasar. es muy específico eso. Sí, Hay muchas personas que lo tienen. hay personas que hay creo que algo genético, pero también siento que a muchas personas por los altos niveles de estrés, güey, se les puede reventar alguna Ya. vaso sanguíneo. Bueno, para terminar, ¿cuál de todos los miedos es el más cabrón que tengas? Ya, o sea, ya dejando de lado el espiritual. Y, o sea, no dejando de lado, ¿verdad? Entre los tres. O sea, ya no hablando de uno propio, ¿cuál Los gusanos. te da más miedo que Sí. todo lo Sí, me siguen dando que lo más miedo más, los que gusanos. que el hombre pájaro? Sí. Pero ya tocaste un gusano, ya lo enfrentaste. Sí, no lo enfrenté, güey, porque terminé mal. Güey. Era una lombriz. Eran lombrices. O sea, no tocarías uno con patitas. Así que, No. no, ni lo Como un imagino. 100 pies, dices Sí. tú. No. O sea, de plano sí me causa mucho miedo. Y sé que hay terapias para tratar de superar esos miedos, pero No creo que se superen, se no, controlan. no sé. O quién sabe, a lo mejor se superan. Pues no sé, hay muchos métodos ahora como la hipnosis, sí. Que no sé si funcionan o no, pero al menos por el momento no lo he intentado. Es que sí están cabros los gusanos. ¿Tú cuál es tu mayor miedo? El mayor miedo Y incluso de los que de estos, sí, o de los personales. ¿Cuál sigue siendo así el miedo? Híjole. creo que me da miedo la luz todavía. ¿La luz? O sea, el cielo iluminado, Mm, como lo replanteé. Como lo replanteaste. Es que, ¿por qué? ¿Por qué está así? Porque hay un excesivo de luz en, o sea, mi concepto del cielo. Hay mucha luz, es como cuando tomas una foto y hay mucha luz, así se miraba. Como que,
Ah, pues no. Y los cánticos me daba miedo, o sea, no sabía qué es lo que estaba cantando, ni de dónde provenía, porque no había nadie cantando. Entonces, bueno, es miedo a lo desconocido. Ajá. No me da miedo partir de este mundo ni lo que sea después, me da miedo ese concepto del cielo nada más. Ujú. Bueno, y como conclusión, al menos yo puedo decir que pues algunos miedos sí pueden superarse. No está mal porque también miedo es como que una alerta de tu propio cuerpo de decirte, oye, o sea, si no existiera el miedo ante unas cosas que hacemos, nosotros haríamos cualquier estupidez o imprudencia. Y como Timmy Turner, No me acuerdo de ese capítulo. cuando le quitan el miedo y anda haciendo extremos. Ah, bueno, y a lo mejor siento que le quitaría el sentido a muchas cosas. Sí, pues ya no tendría sentido la vida. Ajá. Así. Y si de por sí muchas veces le descarecemos la vida de sentido, imagínate no tener miedo a algo que en realidad represente un peligro ya no solo para ti, sino para los demás. Bueno, creo que aunque no sintieras miedo, tú pudieras tener el sentido común. Bueno, no sabemos si está ligado estrechamente el miedo a eso, Bueno, ¿no? cierto. Sí, sí. No sé si se pudiera separar o no, pero digo, al menos en lo personal, siento que algunas veces el miedo sí es un indicativo de que necesitas tener precaución ante algunas cosas. Y también, pues bueno, algunos sí se pueden superar, algunos no, y pues no sé, coméntenos qué les parecen algunos de estos miedos o qué opinan al respecto. Pues nada más les dejo de tareas tratar de superar los miedos, ¿verdad? Aunque tengan un poquito de terror, o sea, poco a poquito, ¿no? Y no todos sus miedos de un chingazo se van a poner ansiosos, como Chemcito. Sí. Pero poquito a poquito salir de esa puertita de su casa y enfrentarse, aunque sea un poco, aunque falles en el intento, ¿verdad? Pero ya lo estás enfrentando y eso es más valiente. Una vez escuché que más valiente es quien enfrenta sus miedos, no necesariamente el que no siente miedo. Eso es cierto. Entonces, ahí se los dejo. Bueno, y nos vemos en la siguiente emisión. Bye.